Bueno, y en nuestro espacio de entrevistas contamos con el lujo de tener a Gonzalo Márquez, economista, es director de transporte público de la Intendencia de Montevideo, luego se pasó al sector privado como consultor independiente en temas de movilidad y bueno, ahora integrante del Centro de Investigaciones Económicas. Gonzalo, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, más allá de tu formación en economía, ¿cómo es este tema de vincular la economía al transporte? ¿Desde cuándo nace esta inquietud? Sí, digamos, yo hace ya unos 15 años que estoy vinculado a los temas de transporte. Comencé a incorporarme a partir del año 2008, que ingresé por concurso a la Intendencia de Montevideo como economista, en lo que era la conformación de la unidad del Plan de Movilidad Urbano que se estaba armando en ese entonces. Y bueno, estuve un par de años en la Intendencia del 2008 al 2010, después estuve en el Ministerio de Industria y Energía trabajando en temas de eficiencia energética en el transporte, las primeras experiencias de electrificación, empezar a estudiar esos temas. Luego volví a la Intendencia a partir del año 2012 y bueno, allí estuve desempeñando sobre todo diferentes responsabilidades técnicas. Y bueno, como vos contabas al inicio, entre el año 2018 y el año 2021 me tocó asumir una responsabilidad política de la conducción de la división de transporte. El vínculo entre la movilidad y la economía está presente por varios lados, ¿no? La relevancia del tema de la movilidad y el transporte tiene múltiples derivaciones que tienen que ver desde la posibilidad a través del transporte, por ejemplo, que las personas puedan acceder a llevar adelante determinadas actividades laborales, educativas, pero también tiene que ver con el acceso pleno al consumo de determinados bienes o servicios, esparcimiento, salud, educación, también lo decía, o sea que también desde una perspectiva de acceso a derechos, el transporte es fundamental en un área urbana, tiene derivaciones energéticas y ambientales, la forma en la cual la economía en la cual la movilidad se da en un área determinada. Y por último, también tiene implicancias en la eficiencia. Esto es, la eficiencia en el sistema de movilidad de una ciudad va a impactar, por ejemplo, en los costos de los bienes y de los servicios, el tiempo que la gente dispone para movilizarse de un lugar A a un lugar B, y eso tiene todo que ver con la eficiencia en el funcionamiento de las actividades económicas también. Perfecto. Y un poco el formar este grupo de trabajo de movilidad dentro del SIMBE, un poco la idea es tratar de, además de poner el tema en la agenda, también un poco capacitar a quienes tienen que tomar las decisiones. Bueno, nosotros entendemos que el tema transporte público o el tema movilidad en general y transporte público en particular, no tiene aún la prioridad y la jerarquía política que debería de tener en las políticas públicas. Ujú. Te lo resumiría en estos términos. La mayor preocupación histórica sobre el tema de transporte público tiene que ver con el precio del boleto. Y esa discusión está lejos de ser la discusión más relevante en términos de transporte público. El precio solamente es una variable, pero hay aspectos que hacen a la calidad del sistema que son mucho más relevantes en cuanto a que podamos elegir o no esa forma de movilizarnos. Entonces nosotros partimos de esta base, de que el transporte público tiene que ser jerarquizado en su importancia en las políticas públicas, por el impacto que tiene en la vida de las personas, que es enorme. Entonces entendemos que hay allí un potencial eh, todavía en definitiva, por desarrollar en cuanto a lo que es la potencialidad del transporte público, que rinde múltiples beneficios, como contábamos. Lo podemos mirar del aspecto ambiental, del aspecto energético, del aspecto de la equidad, del aspecto del acceso a las posibilidades, de un ámbito de convivencia social, como es el transporte público hoy, que es un tema tan complejo, ¿no? La forma como nos estamos relacionando y conviviendo en la sociedad. Bueno, el transporte público es un ámbito donde uno puede privilegiar la convivencia con otras personas, con personas de diferente condición económica, social, diferentes edades. Es un ámbito que tiene que ser un ámbito heterogéneo. Entonces,
Por esas razones entendemos que el transporte público tiene que ser una política de máxima prioridad. Con ese objetivo es que desde SIMBE nos proponemos generar los insumos. Nosotros estamos ahora trabajando en el desarrollo de lo que vamos a estar presentando de aquí a un mes, a principios de diciembre. Vamos a estar presentando lo que desde nuestro punto de vista es el diagnóstico de la situación del transporte público en Montevideo y el área metropolitana. Y vamos también a estar presentando algunos lineamientos generales por donde entendemos que deberían de transitar las propuestas. Ese va a ser el primer encuentro público que vamos a estar haciendo, como te decía, la primera semana de diciembre. Para luego, el año que viene, vamos a estar generando una segunda instancia donde vamos a estar presentando las propuestas concretas. Cuando decimos propuestas concretas es en los diferentes ámbitos que entendemos que tiene que haber transformaciones. Nos referimos a ámbitos institucional, a ámbito de recursos y de financiamiento del sistema de transporte, a ámbito que tiene que ver con aspectos regulatorios del sistema y también a propuestas concretas de transformación eh, que podrán tomar la forma de un tipo de intervención propuesta en alguno de los corredores principales. O sea, nosotros nos estamos planteando como hoja de ruta poder presentar un diagnóstico en este año y propuestas concretas durante el año que viene. Los tiempos no son casuales porque justamente Ujú. pretendemos que esta agenda sea tomada como una agenda relevante en la propia campaña electoral y que el transporte público sea una de esas políticas sobre las cuales se esté discutiendo políticamente y se lo esté impulsando para, esperemos, en un próximo gobierno, a quien le toque gobernar, pueda tener un conjunto de ideas que nuestra intención es aportarlas y que estén sobre la mesa para tener una agenda relevante de propuestas para llevar adelante. Perfecto, justamente a eso iba a ir, porque estamos ya entrando en periodo electoral y ya hay algunos partidos políticos que han creado sus propios grupos de trabajo sobre la temática de movilidad. ¿Cómo se posiciona SIMBE? ¿Es algo totalmente independiente de lo partidario? ¿Sí tiene relación con algún partido? Como para aclararlo un poco para el que recién, digamos, toma conocimiento. Súper pertinente tu pregunta. SIMBE es un centro de investigaciones completamente independiente, más allá Bien. de que cada uno de sus integrantes podrán tener sus propias posturas, pero no tiene ningún tipo de vínculo con un partido y así va a seguir siendo. El objetivo del SIMBE es aportar elementos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo. Perfecto. O sea que también comparten un poco la visión que dio Juan Salgado hace unas semanas, hablando de crear una especie como de master plan metropolitano. ¿Ustedes van por esa idea o van más por el tema de, bueno, tomando lo que hay, medidas puntuales para mejorarlo? No, a ver, me voy, me- te voy a decir acá algunas cosas, adelantando a algunas cosas que vamos a estar contando en este evento de principio de diciembre, ¿no? Nosotros tenemos un diagnóstico que es que este sistema de transporte, como lo concebimos hoy, con las características que hoy tiene, entendemos que ha llegado a su techo en cuanto a la capacidad de atraer y de retener a los pasajeros. O sea, este sistema de transporte, como está hoy concebido, con las características que tiene, no es hoy capaz de revertir lo que es el declive acumulado de varias décadas. Si lo vemos de una perspectiva histórica, el sistema de transporte trasladaba cerca de 400 millones de pasajeros a principios de la década del 90. El año 2022 cerró con apenas arriba de 200 millones de Ujú. boletos vendidos. Eso como consecuencia también del impacto del COVID, que fue muy fuerte, pero antes del COVID, en el año 2019, la venta era de 250 millones, o sea que ya se había procesado una caída enorme y claro que el COVID marca un escalón más. Bueno, nuestra postura es que generando pequeñas modificaciones, no es ese el tipo de intervenciones que son capaces de revertir y de recuperar la preferencia de las personas por el transporte público. No estamos diciendo que no sea pertinente tener pequeñas intervenciones en cuestiones que hagan al servicio. No estamos diciendo que eso no tenga un sentido.
Lo que estamos diciendo es que eso no es capaz de revertir el proceso de deterioro de la capacidad de transportar pasajeros del sistema de transporte. Y por lo tanto, lo que entendemos es que como tendencia de no mediar una agenda de transformaciones profunda, que intervenga sobre aspectos varios. No se trata de intervenir tiene que ser un abordaje integral, que vuelvo a repetir, tome aspectos institucionales, tome aspectos regulatorios, tome aspectos de recursos y tome aspectos de proyectos concretos que tengan como principal objetivo una mejora sustancial de la calidad del sistema, entendida esta como disminuciones en los tiempos de viaje, mejoras en la regularidad y en la frecuencia y en la comodidad, y en los aspectos energéticos y ambientales. Bueno, todo eso tiene que ocurrir junto. Esa agenda es una agenda de cambios profundos, no es tocar algunas cosas para mejorar algunos aspectos. No es eso lo que va a revertir el proceso acumulado que viene de décadas atrás. Perfecto. Nombraste en un momento el tema de los recursos. Siempre en tus intervenciones en las redes y bueno, y en las charlas en las que he estado, siempre haces hincapié con el tema de los recursos, de invertir. ¿Hay algún estudio o tienen pensado hacer algún estudio de el retorno de esa inversión? De poder decir, bueno, mire, usted que tiene que tomar esta decisión, si usted invierte 100 en esto, el retorno va a ser no solo retorno social, sino también un retorno económico en esto otro. Bueno, bien. A ver, esto que planteas es uno de los grandes temas de cómo evaluar los proyectos de transporte. ¿A qué voy con esto? Si uno pretende evaluar un proyecto de transporte público o una inversión en transporte público en términos de rentabilidad privada, voy a decir un ejemplo, ¿no? Este Ujú. proyecto que hoy se está discutiendo sobre un posible tranvía entre Ciudad de la Costa y la Plaza Independencia. Ese proyecto nunca va a tener un retorno económico, entendido esto de que alguien va a hacer una inversión y con lo que obtenga por la venta de pasajes repagar esa inversión. Eso no va a ocurrir porque no hay un negocio rentable desde ese punto de vista. Pero eso es así en Montevideo, pero es así en París, en Madrid, en cualquier ciudad del mundo. O sea, las inversiones en transporte público, los beneficios que obtienen, no son de este estilo. No es un negocio entendido como, bueno, voy a invertir en el caso de este tranvía, ¿no? No sé, 500 millones de dólares y entonces, no sé, voy a obtener 50 millones de dólares de recaudación de los boletos vendidos y con eso repago la inversión. Eso no va a ocurrir porque no es ese tipo de beneficios lo que otorgan las inversiones importantes en transporte público. En los países donde los sistemas de transporte son sistemas de excelencia, cuando vamos a ciudades europeas y añoramos y nos, qué bueno que sería que tuviéramos esta posibilidad de transporte en Montevideo, bueno, todos esos sistemas, esas inversiones son básicamente a cuenta de fondos públicos, en donde los retornos son retornos que se miden en tiempo, en tiempos recuperados por los pasajeros, en mejoras ambientales, en mejoras en cuanto a la accidentalidad, en mejoras en cuanto a la calidad del ambiente en la ciudad, en cuanto a reducción de consumo energético. Son esos los beneficios que están asociados a los proyectos de transporte público. Cuando uno cuantifica esos beneficios y los monetariza, los economistas, o sea, cuando uno analiza proyectos de transporte, ese tipo de beneficios se contabilizan, se computan. Los proyectos de transporte, los buenos proyectos de transporte, tienen rentabilidad positiva, pero es una rentabilidad social al final del día. No es una rentabilidad económica para un inversor que viene a poner dinero. Pero vuelvo a decir, y me parece que esto es bien importante, esto no es que esto sea así en Montevideo. Cualquier sistema de metro, de tranvía, de cualquier ciudad europea sigue esta lógica. La lógica usual es que los fondos públicos son los que aportan la inversión inicial y luego aportan también una parte de los costos operativos. Pero eso no se van a encontrar inversores privados dispuestos a ingresar en un negocio de ese tipo porque no hay un retorno de tipo económico privado atrás de la inversión en transporte público. Perfecto. La matriz energética basada en electricidad llegó para quedarse, ¿no? Es el futuro. Es el presente
es el presente y es el futuro. Uruguay tiene una oportunidad tremenda allí de, de, de colocarse a la vanguardia. Eh, no es eso lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos años. Uno puede, cuando mira la región, por ejemplo, Chile y Colombia han dado saltos enormes en electrificación de su flota. Santiago de Chile y Bogotá, como las dos ciudades fuera de China, que tienen en ambos casos flota arriba de los 1.500 ómnibus eléctricos, pero también Medellín, Cali. Ahora Chile está generalizando el transporte eléctrico a Valparaíso, a Concepción, a otras ciudades chilenas. Y bueno, la realidad es que nosotros en estos últimos años no hemos podido avanzar en esa velocidad. Tenemos todas las condiciones para plantearnos objetivos súper ambiciosos. Cuando digo súper ambicioso es poder plantearnos que en 10 años el 100% de la flota metropolitana, urbana y suburbana sea eléctrica. Claro que para eso hay que hacer una cantidad de cosas, no son cosas que ocurran solamente porque los privados tomen decisiones, los privados tienen que hacer su trabajo, pero ahí tiene que haber una política, sobre todo una política pública, que marque cuál es el rumbo y que marque cuál es la velocidad. Son las dos cosas, el rumbo y la velocidad. El rumbo, estamos hoy todos de acuerdo, me parece que es de esas cosas que hoy hay consenso entre los partidos acerca de que la electrificación de la flota es virtuosa, pero lo que creo que nos está faltando todavía es definir una velocidad mucho más rápida que con la que venimos avanzando. Vuelvo a decir, tenemos todas las condiciones para poder hacerlo, hay que resolver algunos temas, algunos cuellos de botella. Uno de ellos es el aspecto financiero, no económico. ¿A qué me refiero? Económico es, al cabo de la vida útil, un ómnibus eléctrico comparado contra uno convencional es ampliamente conveniente en términos de costo. Tiene un menor costo cuando uno compara la compra, el mantenimiento y el costo energético de un ómnibus eléctrico versus uno convencional. El eléctrico es mucho más conveniente. Hay un cuello de botella al inicio que es el financiamiento, porque un vehículo eléctrico cuesta el doble o dos veces y media lo que cuesta uno convencional. Y ahí seguramente hay que trabajar mucho más intensamente en el diseño de mecanismos de financiamiento del estilo de los que ya tiene desarrollado, por ejemplo, el sistema de transporte público de Montevideo a través de los fondos de financiamiento. Pero primero, esto tiene que ser una política nacional, porque la electrificación del transporte público debería ser una política nacional. Y sobre todo, además de eso, hay que darle una mayor envergadura, un mayor tamaño. Hay que hacer fondos más grandes, hay que encontrar un esquema que permita realmente superar ese cuello de botella de la inversión inicial. Pero el repago surge de los propios ahorros que los ómnibus eléctricos generan en su funcionamiento. Perfecto. Pasando a otro tema, planteaba, bueno, cambios a nivel de gubernamentales, cambios en el sistema, las empresas, el sistema que actualmente tienen las empresas. ¿Eso también va a haber algún análisis de cómo es el negocio para ellas? ¿Va a haber alguna propuesta del CIMBE en ese sentido? Como te decía, nosotros vamos a analizar todos los aspectos relevantes que tienen que formar parte de la transformación. Y porque tiene que ser integral, porque esto no se resuelve de a pedazos, porque son tantas las cosas que hay que hacer para que las transformaciones sean de verdad. Voy a poner un ejemplo, ya que estábamos analizando el caso del proyecto del tranvía. Para que un proyecto de esa envergadura, ¿qué es el tipo de proyecto en el cual tenemos que pensar? Yo no estoy diciendo que sea ese o que sea otro, digo, ese es el tipo de proyecto en el cual tenemos que pensar. Pero vuelvo a decir, pero no como un proyecto solo, tenemos que pensar en la integralidad que hay atrás de eso. Entonces, un proyecto de esas características requiere, por ejemplo, una reestructura de líneas enorme. No tiene sentido que si tú tenés una línea eh, que estás jerarquizando, que la estás priorizando, que pretende y aspira a dar un servicio de excelencia, que transite por Giannatasio, Avenida Italia, 18 de julio, no tiene sentido, no sé, que tengas los servicios que hoy corren de las empresas, de las líneas suburbanas que van por Giannatasio y por Avenida Italia, pero tampoco tiene sentido que los recorridos de las empresas urbanas que hoy hacen eso sigan haciéndolo.
O sea, va a requerir una reestructura enorme. Cuando uno reestructura recorridos y líneas, altera las condiciones económicas de cada empresa. Porque, digamos, hoy cada empresa, mal que bien, tiene una situación de equilibrio económico que podrá ser un poco más precario o menos precario, pero que ahí está, funciona. Cuando uno se pone a tocar recorridos y entonces dice, bueno, esta línea que antes salía del Pinar, salía de Pinar Norte, ¿no? Y hacía unas vueltas al norte de Giannatasio y luego tomaba por Giannatasio y iba por Giannatasio en Italia y Uruguay hasta Montevideo. Obviamente que no tiene sentido en un esquema, por ejemplo, con un tranvía de que eso siga ocurriendo. ¿Qué se va a requerir, por ejemplo, de una línea de esas características? Bueno, que seguramente genere un servicio de mucha mayor frecuencia al norte de Giannatasio, en Pinar Norte, por ejemplo, de mucha mayor frecuencia para que para acercar a un nodo de transbordo de donde salga el tranvía y que eso funcione aceitadamente. Ahora, cambiar esa lógica de las empresas y cambiar su estructura de remuneración, o sea, son una cantidad de cosas que hay que cambiar Exacto. y entre las cosas que va a haber que contemplar es cómo es que se van a preservar los equilibrios económicos de los operadores, porque seguramente atrás de una transformación de este tipo, uno tiene que pensar cómo es que las empresas que hoy están operando y que hace décadas que operen, cuál va a ser el nuevo rol que van a poder tener. Pueden tener incluso un rol también en la propia operación del tranvía, pero vuelvo a decir, cualquier cosa que ocurra va a cambiar enormemente la situación económica actual. Una de las formas de contemplar esos cambios es, por ejemplo, cambiar la lógica de remuneración de las empresas de transporte. Hoy, Ujú. la remuneración de las empresas de transporte, como vos sabés, Mauricio, y quienes conocen el sistema de transporte, es por boleto vendido. Así se producen algunas cuestiones inconvenientes en el sistema, por ejemplo, la competencia entre Exacto. ómnibus en los recorridos compartidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ómnibus que está atrás quiere pasar al que está adelante para llegar antes a la parada, para llevarse a la gente, ¿por qué? Porque esos son sus ingresos, en definitiva, ¿no? Bueno, si yo voy a decirle a una línea que hoy hace esa lógica por Giannatasio, que quiero que esté dando vueltas por el Pinar Norte para acercar gente, lo mismo que por Pinar Sur o por cualquier parte al norte o al sur Ujú. de Giannatasio, pero también de Avenida Italia, quiero que pase a cumplir otro rol, seguramente voy a tener que remunerar esa actividad no por boleto vendido, sino por kilómetro recorrido. O sea, yo le voy a tener que decir, este es el servicio que usted tiene que hacer y esta es la remuneración que usted va a tener por hacer esta cantidad de kilómetros que se le está indicando que tiene que hacer. Esto es central porque atrás de un proyecto de tranvía no deberíamos de pensar solamente en el eje. El eje es una parte, el eje me refiero a el Pinar hasta el centro de la ciudad a través de Giannatasio, Avenida Italia y 18 de julio. Eso está ok, pero la gente que llega hasta el eje caminando es la gente que vive a 200, 300 metros del eje. Hay gente que vive a 10 cuadras, 15 o 20 cuadras, que necesita que el transporte le funcione no solo en el eje, sino que funcione en su casa. ¿De qué me va a servir a mí tener un tranvía, no sé, que pase cada 5 minutos, si cuando llego al lugar donde tengo que ir a transbordar para mi destino final, que capaz que es a 20 cuadras al norte o al sur de Giannatasio, tengo que esperar después 15 o 20 minutos para transbordar? No me va a servir. ¿De qué me sirvió ese tiempo que me ahorré en el eje si después tengo que esperar 15 o 20 minutos para transbordar? Eso no va a ser un buen servicio. Por eso es que las soluciones tienen que ser integrales y de punta a punta. Perfecto. Seguramente para poder avanzar con éxito en estas cosas se van a requerir, efectivamente, como contaba, cambios regulatorios, no necesariamente cambios en la forma societaria de las empresas, no visualizamos en principio problemas Ujú. ahí, entendemos que no hay ahí restricciones que impidan pensar en las soluciones que hay que pensar. Perfecto. Bueno, acá en pantalla está la página web del SINVE. Estaría bueno que comentaras un poquito, ya hay en la sección del grupo de trabajo de transporte algunos documentos, que nos contaras más o menos de qué se trataran, de qué se tratan. Sí, nosotros presentamos, ya hay colgados 6 materiales, hay 4 informes y 2 entrevistas, porque, a ver, el grupo está produciendo cosas, en el grupo hay varios economistas que estamos trabajando ahí, que estamos produciendo diferentes tipos de materiales que tienen que ver con diferentes aspectos.
del sistema de transporte. Entonces, por ejemplo, hoy hay un primer trabajo que pone, que es como es el primer trabajo que colgamos, en donde argumenta por qué el transporte público es relevante. ¿Por qué la relevancia del transporte público? Lo que contaba al principio de la entrevista y toda una argumentación de cuáles son las razones por las cuales entendemos que el transporte público tiene que ser una política de las más relevantes. Ese es un primer documento. Hay otro segundo documento de análisis que lo que hace es analizar las consecuencias que el COVID tuvo sobre el transporte público. La Ujú, consecuencia es en la propia disminución de los pasajeros, pero nosotros avanzamos en otra dimensión, que es que esa disminución de los pasajeros no fue homogénea. ujú, Encontramos patrones, patrones de comportamiento diferente. Encontramos que hoy la demanda de transporte, la cantidad de pasajeros está un 15-16% por debajo de lo que era el año 2019, pero si uno lo analiza en cuanto a los barrios, de acuerdo al ingreso, al nivel de ingreso de ese barrio, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que en los barrios de mayores ingresos la caída no es de un 15, es de un 25%, es mucho más. Y sin embargo, en los barrios de ingresos bajos, la caída no es de un 15%, es de un 5, 6, 7%, o sea, es mucho menos. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Bueno, lo que hay atrás de eso es que el COVID lo que ha hecho es una disminución de las personas, pero sobre todo, mucho más de aquellas personas que no son pasajeros cautivos, de aquellas personas que encontraron otra alternativa a través de un auto, por ejemplo. ¿Quiénes son los que están quedando en el transporte público? Aquellas personas que no tienen alternativa. Y eso es un problema para el transporte público como concepción, porque si lo que estamos diciendo hace un rato es el transporte público tiene un enorme potencial como un factor mejorador de la propia convivencia, donde personas de diferentes clases, social, edades, se mezclan en ese ámbito y conviven, bueno, pues resulta que el COVID nos está dejando un sistema de transporte público en donde las personas de ingresos altos y medios se bajan y los que no pueden bajarse son los de ingresos bajos porque no tienen alternativa. Ese es el segundo informe. Hoy publicamos otra serie de otros dos informes más. Uno que explica sobre el funcionamiento de la paramétrica, de los subsidios, de financiamiento del sistema de transporte. Y otro informe más, que en ese caso es de mi autoría, que hace un análisis de cómo hoy está funcionando el esquema impositivo a los autos eléctricos. Hoy hay una gran variedad de políticas que están apoyando la incorporación de autos eléctricos, autos particulares eléctricos, y la postura nuestra es que eso tuvo un sentido como puntapié inicial para mejorar, para que se genere ujú. una, digamos, un empuje inicial a la movilidad eléctrica particular, pero que no tiene sentido continuar hacia adelante, por ejemplo, exonerando el IMESI, la tasa general arancelaria, la patente a los autos eléctricos individuales. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es apuntar nuestras baterías a la movilidad sostenible, no a los Claro. autos individuales. Entonces tenemos que potenciar el sistema de transporte y también las modalidades activas, moverse caminando, moverse en bicicleta. Entonces entendemos que el eje tiene que ir por ese lado. Esos son los cuatro informes que están subidos. Y además de eso, hay dos entrevistas, porque además de nosotros estar produciendo cosas, también nos interesa que otras personas, que no forman parte del CIMBE, pero que son personas que están trabajando en estos temas y que tienen cosas relevantes para decir, las hemos entrevistado. Entonces tenemos ya dos entrevistas subidas. La primera con el sociólogo Diego Hernández, que nos Ajá. sirvió para analizar el vínculo entre la movilidad y los aspectos de equidad en la movilidad y en el transporte público. Y la segunda, que también subimos hoy, con la economista María Eugenia Rivas, en donde la entrevista trató sobre lo que se conoce como las externalidades del transporte. Esto es, cuando se hace un proyecto no sé, de una autopista o de cualquier proyecto de transporte, ocurren algunas cosas que en economía se conoce como externalidades positivas o negativas. Cuando son positivas es porque generan beneficios y cuando son negativas es porque generan perjuicios. Entonces, por ejemplo, los proyectos que privilegian al transporte público, al transporte individual, al transporte particular, están asociados a una cantidad de externalidades negativas, de efectos negativos, como es la congestión,
porque son causantes de la congestión, son causantes de la polución, son causantes de accidentalidad. Bueno, esas cosas se tienen que cuantificar para una adecuada evaluación de proyectos de movilidad. Entonces, bueno, esos son los 6 materiales que hoy ya están disponibles en el sitio, así que todos los que estén interesados en la materia, que supongo que son los que ven el canal, eh, están invitados y tienen una cantidad de materiales allí para acceder. Y eso vamos a seguir subiendo cosas durante todo este tiempo porque ese es el objetivo. A través de estos trabajos, de estos estudios, mejorar la disponibilidad de información y también de la propia priorización del tema en la agenda pública. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por bueno, todo este material que ya estamos compartiendo, invitamos a todos a verlo. Y bueno, vamos a seguir en contacto porque seguramente va a haber más material, más informes, más cosas en las que el SIMBE va a querer posicionarse. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima. Bueno, no, muchas gracias a vos por la entrevista. Saludos para todos. Y así llegamos al final de una nueva edición de Infomovilidad. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en una nueva edición. Espero que hayan disfrutado tanto la entrevista como las noticias y los desvíos, como siempre. Toda la información saben que la tienen acá. Bueno, a quienes puedan y quieran apoyarnos, tienen enlace en la descripción para hacer llegar sus donaciones, las cuales agradecemos muchísimo para seguir mejorando, para seguir teniendo mejores contenidos, mejores entrevistados, mejores equipos, mejor calidad. Muchísimas gracias desde ya. No se olviden de seguirnos, de darle me gusta a este video, de compartirlo con sus amistades o a quienes les parezca que les puede interesar. Nos ayudan un montón. Así que bueno, gracias nuevamente y será hasta la próxima semana.